Entonces, ¿cuál es el uso de este verbo según el contexto? ¿Tiene una idea o tiene un uso de permiso, tiene un uso de habilidad o tiene un uso de que esté indicando una posibilidad? Según la interpretación que yo les acabo de hacer, ¿no? De una interpretación general, en este contexto, ¿cuál es el uso que ustedes perciben de este verbo modal? Posibilidad. 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 Perfecto. Posibilidad. Esta sería, o este sería, el uso correcto, ¿sí? Lo voy a señalar aquí. Posibilidad. Y esta posibilidad, vieron que recién yo les mostraba en la tablita, que vamos a volver en un minuto, de que estos verbos modales están o hacen referencia al presente. Pero aquí hay un dato muy importante que tiene que ver con este tiempo. Y también un aspecto importante porque ustedes, en todos los tiempos verbales que venimos trabajando, miren ustedes que aquí hay un tiempo perfecto en donde, o el cual ya habíamos trabajado con respecto a los tiempos simples, tiempos perfectos y tiempos continuos. Aquí se empiezan a integrar todos los tiempos verbales, ¿sí? Ese es un dato muy importante. Miren que acá tienen una frase, acá también tienen una frase verbal, el have discussed. Aquí también tienen otra frase verbal, ages, y a ver si tengo otra, y acá. Tengo muchas frases verbales en realidad. Lo que quiere decir esto es que cuando nosotros tenemos verbos modales, van a empezar a visualizar ustedes que los verbos o que las estructuras verbales se empiezan a integrar, ¿sí? Esa es una de las características también que ayuda a poder visualizar que esta estructura de los verbos modales es un poquito más compleja, ¿sí? Porque si yo aquí hablo de una posibilidad, significa que esta posibilidad está haciendo referencia a un tiempo verbal en presente o a un tiempo verbal en pasado, y también con este presente se presenta, valga la redundancia, se presenta en presente una referencia, no es el tiempo, sino una referencia también a un futuro muy, muy cercano que está relacionado con el presente. ¿Por qué digo esto? Porque acá dice que los estudiantes que tienen entre 15 y 18 años han debatido, o sea que ya aquí ya estamos hablando de una integración de pasado-presente, estrategias para evitar estas situaciones de riesgos, y estas situaciones incluyen presente, incluyen los lugares o la asistencia a los lugares donde podrían o donde pueden estar expuestos. Esa posibilidad, si bien está enmarcada en un presente, porque está hablando sobre un contexto real, presente, ese podría tiene una connotación, ¿sí? Una connotación de un futuro próximo también, ¿sí? Entonces, si bien el tiempo, como les mostraba también recién en la columna, dice tiempos verbales en presente, hay que empezar a pensar, hay que pensar a poder analizar el contexto, que ese presente en realidad está haciendo referencia o que tiene una connotación también a un futuro próximo, ¿sí? Por eso esta posibilidad es una posibilidad no solo que toma un contexto presente, sino también a un futuro, ¿sí? Un futuro que quizás no es hoy, no es ya, ¿sí? Sino que puede ser de aquí a unas horas, a la tarde, mañana, pasado mañana. O sea, es un futuro muy, muy cercano, ¿sí? Por eso yo aquí quiero colocar esto para que ustedes en cuanto al uso me refiero, en cuanto a la connotación, y esta connotación de un futuro próximo, lo cual también me permite poder entender el uso del verbo modal dentro de este contexto, ¿sí? O sea que esta posibilidad, si bien está en un contexto presente, la connotación o la referencia
quizás para que se entienda mejor, la referencia de un futuro próximo, de un futuro cercano, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Lo que sí puedo ver yo, que a partir de lo que acaban de responder ustedes, es que el contexto se entendió muy bien, es una posibilidad. A esta posibilidad es necesario agregarle este dato importante de lo que se marca o de lo que se trata de relacionar, lo que comúnmente quizás ustedes en algún, quizás cuando trabajaron con la lengua en los estudios secundarios, ¿se acuerdan que a esto se le denominaba esto de presente o pasado, presente y futuro, la línea de tiempo? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en los estudios secundarios, línea de tiempo, eso se denominaba la línea de tiempo. ¿Cuál es la visión que yo tengo de esta estructura, en este caso de esta estructura verbal, en mente referida a tiempo? Porque existe un tiempo pasado, presente y futuro, ¿verdad? Que es lo que hemos estado trabajando desde que se inició el reconocimiento de las frases verbales. Entonces, en mente yo tengo que tratar de tener este contexto, ¿sí? Bien. Posibilidad. Perfecto. Ahora ustedes continúen con el punto 2. Creo que tenemos 5 nada más. Y 5. 2, 3, 4 y 5. Hagan una aproximación, así como lo acabamos de hacer con esta idea general. Mi sugerencia, por ahí cuando nosotros tratamos de hacer esta búsqueda específica del uso, vean primero cuáles son las opciones que tienen aquí del uso. Para el segundo, yo tengo un uso de recomendación, obligación, prohibición. Para el tercero, obligación, deducción, recomendación. Hay algunos tiempos verbos modales que tienen un uso muy, muy similar, ¿sí? Que en algunos casos vamos a ir marcando cuál es la diferencia para poder reconocer cuál es el uso específico, ¿sí? Y no confundirlo por esa similitud que tienen. En el 3, obligación, deducción, recomendación. En el 4 dice recomendación, orden, probabilidad. Y el 5 dice instrucción, una probabilidad o una deducción. Traten de ver primero cuál es el uso y vuelvan al contexto, a la oración, para poder hacer una idea general, ¿sí? Y así seleccionar cuál es el uso que ustedes creen que se estaría revelando en este contexto. Unos minutitos y lo corregimos entre todos, ¿sí? Hagan en los casos que más puedan, no importa que sea estrictamente todos, no hace falta ir en orden, tomen el caso con el que ustedes se sientan más seguros quizás y lo podemos compartir, ¿sí? 2, 3 minutitos, porque recordemos, es una idea general, no tienen que escribirla, no la tenemos que editar ahora, lo van a hacer como siguiente paso, ¿sí? Así que acá solo una idea general para poder verificar el uso.
Muy bien. Vamos a ir corroborando entre todos, ¿sí? ¿Algún voluntario que quiera seleccionar alguno de los pasos? Como dije, no hace falta que vayamos estrictamente en orden. Pueden seleccionar cualquiera. Profe, en la segunda, Ok, acá. dice, you must not exceed the speed limit allowed. Sería una prohibición. Ok, acá. ¿Coinciden los compañeros? ¿Hay alguien que haya optado por otro uso? Yo estoy, yo solo sé que el must se utiliza para hablar de una obligación y cuando está negado, como en el caso de mustn't o el must not, es para una prohibición. Por Ok, eso, entonces acá coincidís con el compañero, entonces. no, sí, sí, soy la misma persona. Ah, te escuché distinta la voz. Ah, No, perdón. no, sí, algo wrong. Es prohibición. Ok, ¿hay alguien que haya optado por otro uso? Yo estaba dudando si era prohibición o recomendación. Ok. En mi caso, comparto con Valentino, profe. Profe, para Yo mí, en mi comparto caso con también, Valentino. profe. Con Valentino, que es una prohibición. Sí. Sí, profe. Bien. Es una prohibición, ¿sí? Hay un aspecto que justo acaba de mencionar el compañero que tiene que ver con la partícula en negativo. Si bien nosotros acá, a diferencia de todas las estructuras que vamos viendo, positivo, negativo, aquí como los verbos modales tienen un contexto referidos a estos usos, ustedes fíjense que con los tiempos verbales anteriores nos fuimos viendo, cada verbo no tiene un uso tan específico y al mismo tiempo, claro, tan particular según el contexto en el que se encuentra. Como estos verbos sí lo tienen, nosotros esto de lo que mencionó el compañero de que está en negativo es un aspecto importante y que tiene que ver con la prohibición. El must not está o hace referencia a algo, ¿sí?, que no se debe hacer, a algo que no se tiene que hacer. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que está prohibido realizar algo, ¿no? O hacer algo. En ese sentido, es una característica muy importante lo que acaba de señalar el compañero. Hace referencia a una prohibición. Y lo que dijo el otro compañero, como que por ahí estaba en duda si era una recomendación, vamos a ver, quizás no en este contexto, en algún otro contexto lo vamos a poder enfatizar, que cuando hay una recomendación, el verbo no tiene esta connotación negativa y no es y no tiene, no digo el tono porque nosotros no nos enfocamos en la tonalidad, pero sí la referencia, acá es una referencia negativa, algo que está prohibido tiene una connotación negativa, por eso está el verbo negativo. Cuando es una recomendación, que el compañero dijo que por ahí como que estaban con la recomendación, con esa idea de recomendación, es cuando el verbo tiene o hace alusión a una referencia más bien positiva. Entonces, ahí la recomendación tendría un aspecto positivo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en otro contexto, ¿sí? Y si no aparece, ya lo vamos a ver con la tablita que tenemos de trabajo. Ok, ahora, esta prohibición que ustedes dicen aquí es presente, ¿sí? Dice, ¿cuál es la idea general? Es recién el no se preocupen, no hace falta que ustedes la tengan que leer en inglés, no se preocupen porque no corregimos eso, ¿sí? No es el objetivo de trabajo, así que no se preocupen por leerla, sino cuál es la idea general que puede tener esta oración. Que no deben, creo que sería, no debemos exceder el límite de velocidad permitido. Ok, perfecto. No debemos exceder. Esa prohibición, sin duda alguna, que está haciendo referencia a un tiempo presente, ¿sí? Si bien el tiempo es presente, por supuesto que la referencia abarca un presente extendido, ¿no? No es de que hoy no tenemos que exceder la velocidad permitida, sino que en realidad es una regla, o no debemos, perdón, no debemos exceder la velocidad permitida, es una regla. Como es una regla, ese presente, acá también hago esta aclaración, es un presente de una realidad verdadera,
Entonces, como es un presente de una realidad o de una regla válida para el comportamiento humano o para mantener una conducta referida a estas normas de conducción, ¿sí? Es un presente extendido, no está haciendo referencia. ¿Por qué hago esta referencia aquí o por qué hago este contraste con este presente? Porque cuando ustedes vieron el tiempo simple o el tiempo continuo, el tiempo presente, por ejemplo, tenía un uso particular, ¿no? Referido a un contexto presente, a un uso cotidiano. El tiempo continuo, por otro lado, hacía alusión a acciones que se estaban llevando a cabo en el momento, una descripción de un presente en el momento. Aquí no hay un presente o una acción que revele un presente exacto o inmediato, ¿sí? Es un presente extendido. ¿Por qué digo esto? Porque es una norma, son reglas. Entonces, como es un tiempo presente referido a normas o reglas, es un presente que también hace o que tiene una connotación, no voy a decir a futuro, pero es un presente extendido, ¿sí? Quiere decir que hace referencia a una conducta o a una norma. Diferente a lo que hemos podido identificar de los tiempos simples y de los tiempos continuos. Bien, ¿algún otro compañero que haya trabajado con el punto 3? Dice acá, must have. Es obligación. ¿Una qué, perdón? Una obligación. Ok, a ver, veamos. Aquí estaríamos con esta opción. Veamos la idea. Dice, ¿cuál es la idea general que vos pudiste entender de este contexto para poder visualizar este uso de obligación? ¿Por qué es una obligación? Más que todo por lo que significa la oración y por lo que significa más. Más generalmente se utiliza para obligación. Y más o menos la traducción sería como que cada procedimiento debe tener un conjunto de documentos estándar, algo así. Para completar, ¿puede ser? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Fíjense que aquí, en el anterior, aquí marcamos que es una prohibición porque justamente habla de algo que no se debe hacer. Prohibición. Aquí está en positivo, ¿sí? Una estructura positiva, pero el verbo es una obligación. O sea que no quiero decir que el verbo sea negativo, pero la connotación justamente está referida a una obligación. En realidad esa obligación vendría a ser, lo voy a marcar entre paréntesis, como un requisito, ¿verdad? Porque debe cumplir este procedimiento. Está muy bien la interpretación que hiciste, ¿sí? Ese must have, que es un requisito presente, debe tener, está muy bien, requisito, debe tener o debe cumplir con un set o con un conjunto de documentos, ¿sí? Para completar o para poder completar. Entonces, de esa manera, si bien esta obligación tiene, tiene una connotación, no es negativa, pero tiene una connotación de requisito, involucra un requisito obligatorio, ¿sí? En ese sentido, un requisito obligatorio. Perfecto, muy bien. Voy a colocar aquí lo que dijo el compañero de la interpretación del verbo. Debe tener... Puede haber otra interpretación del verbo, ¿sí? Debe tener, debe seguir, debe cumplir. Luego ustedes van a ir viendo esa interpretación. Voy a colocar allí. Le vamos a agregar acá también. Este era no debe exceder, no debe sobrepasar. También es válido. Lo colocamos allí para que ustedes lo puedan visualizar, o puedan por lo menos quizás comprender mejor el verbo o el uso del verbo modal. Y este era, como habíamos hecho acá la interpretación, where there might be,
podrían estar expuestos. Yo dije otra, no recuerdo, pero bueno, ya lo vamos a ir revisando en la edición final. Podrían estar expuestos. Hay que volver al contexto, por supuesto, cómo vamos a interpretar los pronombres personales, asegurarnos a qué o a quiénes, ¿sí? O a qué o a quiénes, si es plural, como aquí, a quiénes se está refiriendo, ¿no? Podrían, porque de aquí, de este pronombre personal, va a tener que mantener la concordancia entre sujeto y verbo. Esta interpretación que vamos haciendo con los verbos y que la vamos a tener que corroborar, como digo, con los sujetos, con las frases nominales, es un ejercicio muy importante para también poner aquí en práctica, porque en la evaluación, no ahora del trabajo práctico, pero sí en el trabajo práctico 5 de verbos modales, y en el parcial, como así también en el examen final, tenemos este ejercicio, ¿sí? Así que mucha atención. Ok, no debe exceder, no, debe tener, ¿sí? Debe tener o debe cumplir, sí, más que tener me gusta, posiblemente debe cumplir. Bueno, lo dejamos ahí, luego cuando hagamos la interpretación de toda la oración, se puede llegar a revisar el verbo tener, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente, should explicitly include. ¿Qué sucede con esta estructura del verbo modal aquí, distinta a las que tienen anteriormente como must have, must not exceed, might be exposed? Tiene una estructura diferente. Ustedes lo vieron, vieron este verbo, o vieron esta estructura con los tiempos simples. ¿Qué tipo de estructura es explicitly? ¿Qué terminación tiene este li acá? ¿O qué está indicando la terminación li? ¿Qué es un adverbio? Un adverbio. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que los adverbios, que también son parte de las frases verbales, nosotros los habíamos identificado cuando trabajamos los tiempos simples, que un aspecto importante de los adverbios es que dentro de las estructuras de las frases verbales o dentro de la oración, puede estar en cualquier lugar de la oración, ¿sí? Entonces, no solo que nosotros lo habíamos visto en la frase nominal como un acompañante dentro del bloque nominal, sino que en la estructura de frase verbal y lo que es también la oración, puede estar en cualquier lugar. Es muy común, es muy frecuente encontrar los adverbios en el medio, como ustedes lo pueden visualizar aquí, de una estructura de verbo modal, ¿sí? Entonces, aquí el explicitly va a quedar, más que nada si lo tenemos en el medio, cuando tengamos las evaluaciones, nosotros lo vamos a delimitar o lo vamos a señalar de la misma manera, ¿sí? Para que podamos seguir el mismo esquema de trabajo que estamos ya abordando acá, ¿sí? Bien, entonces, otro compañero, me gustaría escuchar a otro u otra compañera que quiera trabajar con el punto 4 o 5. En el 5 tenemos should focus. ¿Cuál es el uso del punto 4 y cuál es el uso del punto 5? En el 4, recomendación, orden o probabilidad. Recomendación. Orden. Orden. Recomendación. Una orden puede ser, profe. Una recomendación. Una recomendación. Recomendación o el orden. Veamos cuál es la interpretación, cuál es la idea que ustedes entienden de esta oración. ¿Cuál es la diferencia entre este should que aparece en el punto 4 si acá en el 5 también aparece el mismo verbo modal? Should, acá. ¿Cómo los podríamos diferenciar en cuanto al uso si aquí
aparece el mismo. ¿Cuál es la interpretación global que ustedes pudieron hacer del punto 4? ¿Y cuál sería la interpretación del 5 para poder hacer o marcar esta diferencia? Fíjense que en el 4 dice recomendación, orden, probabilidad. En el 5 aparece nuevamente el uso de probabilidad, pero hay un uso de instrucción o una deducción. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar ese uso cuando tenemos el mismo verbo modal? Haciendo este contraste, es allí donde ustedes se van a poder quizás, o van a poder aclarar un poquito más el contexto y el uso particular del verbo modal should, en contraste con este que aparece en otro contexto. ¿Por contexto, profe? Por el contexto, exactamente. Me voy a quedar aquí. Probabilidad no es, ¿sí? Ya vamos a volver a los ejemplos anteriores y vamos a hacer el contraste con la probabilidad. No es una probabilidad, ¿verdad? Aquí it should es debería, ¿sí? Debería o debe, dice incluir, bueno, lo vamos a poner al adverbio, sí o sí tiene que estar, los adverbios no se omiten, ¿sí? Los adverbios justamente tienen una connotación, recordemos que son palabras conceptuales, que tienen mucho valor y tienen una connotación muy importante dentro de la frase verbal, y más que nada cuando justamente están dentro de esta estructura de verbo. Debe incluir explícitamente, etcétera, etcétera, ¿no? Debería o debe incluir. Si es el debe o debería, tiene que ser una orden, ¿sí? Acá. En realidad una orden... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo como para saber de qué es orden, de qué es una orden? Sí, por la interpretación que hacemos aquí de la frase verbal, el debe o debería incluir aquellos, ¿sí? A ver, déjenme chequear la interpretación del resto. Debe incluir aquellos que están expuestos en mayor o menor medida a un riesgo como resultado del proyecto. Ahora, como debe incluir, esto es una orden. El should puede indicar una recomendación, pero la recomendación tiene que ver más que nada cuando hay alguna sugerencia. Ya vamos a ver en otros casos que seguramente se va a presentar. El should tiene un uso de recomendación, pero también tiene un uso de orden. En este caso, el should, debido al contexto en el que se encuentra y por esta interpretación que decimos debería o debe incluir, es una orden. Estamos hablando de un proyecto, ¿sí? Entonces, el debe incluir es como decir un requisito, ¿sí? O sea, tiene que cumplir con eso. Por eso dice debe incluir explícitamente, quiere decir que es algo obligatorio. Una orden, acá, lo podemos llegar a pensar como algo obligatorio, ¿sí? Es una idea, lo voy a colocar antes, obligatorio, un requisito obligatorio, ¿sí? O sea, por eso es debería, debe cumplir, debe incluir, ¿sí? Es algo que tiene que obligatoriamente cumplir con algo, ¿sí? Entonces, en ese caso, es una orden, no es una recomendación. Lo que sí vamos a poder ver en otros contextos, cuando el should se refiere a una recomendación, se me ocurre pensar mucho en los contextos de cuando, por ejemplo, hay alguna instrucción en donde, por ejemplo, alguna persona le dé alguna instrucción a seguir, se me ocurre pensar, a ver,
Si yo le pongo, voy a tratar de ponerlo acá, you should focus. Supongamos nosotros estamos trabajando en el contexto de, estamos trabajando en el contexto de la lectocomprensión, ¿sí? Supongamos que yo tengo esta idea referida a este trabajo de la lectocomprensión, cuáles son las estrategias que estamos abordando para poder hacer una lectura global y cuáles son las estrategias de la lectura específica. Entonces ustedes se encuentran con esta idea, ¿sí? En su tarea. Y yo coloco, o el instructor coloca, you should focus on the main ideas. ¿Es una orden o es una recomendación? Una orden. Una recomendación. ¿Cuál es la connotación que se percibe aquí? ¿Cuál es la idea que se percibe en estos dos contextos, que si bien tenemos el mismo verbo modal, pero el uso es diferente? Aquí el should, esta orden, es porque es propio o es como una característica debido al contexto, ¿sí? Debe incluir algo, es porque estamos hablando de alguien que está expuesto. Ese contexto es lo que nos permite poder detectar que hay una orden. En cambio aquí el should focus on the main ideas es una recomendación, es una sugerencia, ¿sí? Recomendación, sugerencia. Yo no les, en este caso, si hay una instrucción, esto es una instrucción. Esta instrucción, o sea, una tarea me refiero, ¿no? O un objetivo por trabajar. Este caso de instrucción, o en este caso de instrucción, el should va a tener el uso particular de la sugerencia, una recomendación. Vendría a ser, aquí le vamos a sumar un aspecto importante para poder también diferenciarlo. Esta recomendación, esta sugerencia tiene que ver con la forma de pedir esa instrucción o la forma de indicar que se resuelva esta tarea. Si bien yo a ustedes o cualquier instructor les puede decir, bueno, deberían fijarse en las ideas principales. No es una orden, el debería es una sugerencia. Tiene una connotación de una instrucción, pero esta instrucción no es una orden. ¿Por qué? Porque yo no los puedo obligar, si bien les puedo dar una instrucción. En ese sentido, esto es una recomendación, no una orden. Ahora habría que ver si en algún contexto se puede dar este orden, como acá, ¿sí? Porque el contexto es mucho más específico. Además tiene el adverbio, explícitamente es una orden es una orden que tiene que estar claramente marcado para aquellos que están expuestos en mayor o menor medida a estos riesgos, ¿sí? Como resultado del proyecto, dice allí. Entonces, como eso ya tiene un contexto mucho más obligatorio, se transforma en una orden, ¿sí? En cambio aquí, en esta instrucción, que es una instrucción más bien de recomendación para que ustedes hagan algo, es una sugerencia, es una recomendación. ¿Tiene una connotación de cumplir con un trabajo? Sí, pero no es el orden lo que se está marcando allí, ¿sí? Esta instrucción tiene más bien una orientación de trabajo, y esa orientación de trabajo es una recomendación o una sugerencia. Veamos el último para ver si lo podemos quizás comprender mejor. Esto lo vamos a dejar acá como un apartado. Lo voy a señalar así, como un bloque apartado, para que puedan hacer o vuelvan ustedes luego a hacer ese contraste. Me voy acá. ¿Cuál es el uso entonces del punto 5? Instrucción, probabilidad o deducción. Miren que aparece la palabrita instrucción acá. ¿Es una instrucción? Es una instrucción.
Acá claramente que tiene que ser una instrucción. Hay que cumplir con algo. Dice, ¿cuál sería la interpretación que ustedes hicieran? ¿Cuál es la idea general que transmite el punto 5? El sole focus, que significa debería concentrarse. ¿Cómo? Perdón, un poquito más fuerte. Porque yo pienso que, según la traducción, dice que en algunos casos rebuscar, creo que no sé cómo era la palabra resist. Es muy parecido a lo del anterior, de use sole focus on the main ideas. Una sugerencia, ¿eh? Bien. ¿Esto es una sugerencia? ¿Vos crees que esto de la instrucción o la recomendación, la sugerencia es similar a esta? ¿Verdad? ¿Al 5? Eso es lo que te escuché, perdón, no se te escuchaba muy clarito. Algo así. Ok, bien, es la instrucción. En este caso dice, ¿cuál es la idea de esta oración? ¿Cuál es la interpretación que ustedes pudieron hacer de forma global? Sería, en tales casos, la investigación debe centrarse en los bloqueos a la implementación. Exactamente, en los distintos bloqueos para la implementación. Ahí ya vamos a ver cuando hagan ustedes la edición final. Debería enfocarse, ¿sí? O debería concentrarse en, o debería tratar de, es una instrucción, ¿sí? Esa instrucción sí es similar a lo que acaba de decir el compañero, a esta recomendación. Yo creo que aquí, entre el ejemplo que acabamos de poner aquí, you should focus on the main ideas, como sugerencia o como una recomendación, es similar al caso 5 y en contraste con el punto anterior, con el 4, justamente una orden debido al contexto, ¿sí? De todas maneras, miren que la interpretación del debe o debería es la misma, ¿sí? En tales casos, acá research es la investigación, ¿no? La investigación debería enfocarse en, luego ustedes pueden ver otra alternativa, otra posibilidad para este verbo en la interpretación final. Debería enfocarse. Miren la diferencia acá. El debería y debe, aquí prima el debe como una orden. Pero no quiere decir que podamos colocar en la interpretación debería. Aquí, you should focus, usted debería, ¿sí? Usted debería y el debería tienen una intención de guía, de recomendación o de instrucción. En ese caso, prevalece esta interpretación para estos verbos de recomendación o de instrucción, ¿sí? En cambio, en el anterior, el que indica un orden, pueden ser cualquiera de los dos. Y prevalece a veces el segundo, ¿sí? Pero no es estrictamente el caso que tenga digamos, que quedar en nuestra versión final, ¿sí? En estos dos, sí. Prevalece el debería. Ok, ahora sí, con ese uso en mente, por favor, van a ir a trabajar con la interpretación. Pero no me la van a decir ahora, ya les voy a indicar cómo la van a trabajar. Me voy a ir al último caso con el must. Fíjense que acá me vuelvo un poquito. En el primer caso está el verbo might. A ver, lo voy a sacar. Y voy a señalar solamente el verbo modal might, ¿sí? En el segundo teníamos el must, en este caso negativo, must not. En el tercero vuelven a tener must. Fíjense que la interpretación que acabamos de hacer del verbo must, debe o no debe, es muy similar a la que acabamos de hacer del should, ¿sí? La interpretación, el equivalente, es igual en algunos de ellos, ¿sí? Solo que los usos son distintos. Y aquí en el 4 y 5 aparece el verbo should. El verbo modal should. Ahora, en el siguiente punto, ¿por qué en el punto 2 vamos a hacer un énfasis con el verbo must? Porque el verbo must
tiene también distintos usos y es uno de los verbos modales que, o con los que nosotros por allí podemos llegar a tener alguna dificultad en cuanto al contexto, reconocer cuál es el uso según el contexto en el que se encuentra. Este tipo de ejercicio o este reconocimiento del verbo en distintos contextos es una actividad que van a tener en el trabajo práctico 5 y también lo van a tener en el parcial, como así también en una evaluación de examen final, ¿sí? Dice, observa los siguientes casos con el verbo modal must, luego responde cuál de ellos involucra un requisito, es decir, una decisión objetiva, ¿sí? Ya voy a explicar, vamos a ir al contexto y vamos a enfatizar un poquito esto, a qué se refiere con una decisión objetiva, lo opuesto a una decisión subjetiva, por supuesto, pero vamos a ir al contexto. Entonces, tenemos un requisito, una deducción o una obligación. Fíjense que acá lo de requisito, no, lo de obligación es muy similar a lo que acabamos de marcar, ¿a dónde estaba? En la anterior, aquí. Ya habíamos visto el uso de obligación, requisito, obligación, aquí en el 3, y aquí en el 2 habíamos visto el uso de prohibición, ¿sí? En el 2, prohibición, en el 3, obligación. Se van a integrar ahora para poder ver cuál es el sentido de la deducción ahora, ¿sí? O cuál es este requisito de una decisión objetiva. Bien, voy a ir con el primer caso. Voy a tomar el primero yo, ya lo marcamos acá. Y aquí, como el primero dice must have installed. Aparece este must, lo voy a subrayar acá. Y como idea dice, para poder visualizar el video o este video, usted tiene que tener instalado o debe instalar, ya vamos a ver esa interpretación, debe instalar o debe tener instalado el programa de Adobe Flash Player, que no hace falta que lo tengamos que traducir o tengamos que colocar la interpretación, y JavaScript habilitado, ¿sí? Enabled, no nos olvidemos que aquí tenemos un adjetivo, ¿sí? El JavaScript habilitado es el adjetivo. Entonces, tenemos que tener instalado el programa de Adobe Flash Player y JavaScript. Si yo coloco aquí instalado, si tenemos que tener instalado el enable como adjetivo postmodificador, fíjense que ahí hay otra cosita que vamos a tener que revisar cuando hagamos la interpretación final. Este adjetivo, ¿sí?, es el postmodificador de este programa, ¿verdad? No es del Adobe Flash Player, ¿sí? Entonces acá, y habilitado el JavaScript, va a tener que tener esta connotación propia del adjetivo, ¿sí? Me vuelvo al verbo. ¿Cuál es el uso entonces que tiene este verbo acá? Si dice que para poder visualizar este video usted tiene que tener instalado. ¿Es un requisito, es una deducción o es una obligación? ¿Un requisito? Es un requisito, ¿sí? Es un requisito. Ahora, acá dice, o hace mención a esto de la decisión objetiva. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la idea que ustedes entienden de este requisito? ¿A qué se refiere? A que no es una posibilidad, ¿sí? No es una posibilidad la que ustedes tienen, ¿sí?, como usuario, ¿sí?, de estos programas, tener instalado o no. Es un requisito. Entonces, a lo que hace alusión aquí, que lo vamos a ver luego en la tablita de los verbos, esta decisión objetiva es porque es un requisito por parte de quien los requiere,
¿sí? Por parte del proveedor, por parte del instructor, por parte de otra persona ajena a lo que yo pueda decidir como usuario, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Porque si vamos a tener otros contextos en donde el must involucra una decisión personal. No sé si lo pudimos incorporar aquí, pero quizás para la práctica lo voy a ver. Ya vamos a ver si se menciona en alguno de ellos, como para que lo podamos contrastar. Este requisito tiene que ver con algo que es necesario que nosotros podamos cumplir para poder ejecutar algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, con los programas. Es algo que no está en nuestra decisión, por eso es una decisión objetiva. No es algo que yo pueda decidir si lo quiero instalar o no, ¿sí? En ese sentido, se trata de una decisión objetiva. Mucha atención con eso. Bien, vamos a la segunda, tercera, cuarta y quinta. Ustedes, por favor, continúen con el uso. Traten de hacer lo mismo que hicimos en los casos anteriores. ¿Cuál es la idea que transmite esta oración para comprender cuál es el uso del verbo modal? 2, 3 minutitos y lo corregimos entre todos. Ok, vamos a ver algunos casos, el que ustedes hayan podido trabajar. ¿Qué sucede? Ya les voy a decir lo que yo escribí aquí abajo, porque quiero enfatizar un último aspecto sobre este verbo más. Profe, Sí, disculpe que la interrumpa. Es que me tengo que retirar, ¿sabe?
Bueno, no hay problema, no hay problema. Gracias. Luego, con este archivo vos podés seguir trabajando, ¿sí? Bueno, sí, sí, me quedo por hacer Lo el vamos a ejercicio. retomar de todas maneras la próxima clase para integrarlo a los verbos en pasado. ¿Ok? No hay problema. Ok, ok. Seguimos Muchas gracias, entonces. profe. De nada. ¿Algún otro compañero? ¿Qué hacemos con la número 2? ¿Cuál es el uso aquí? ¿Requisito de deducción o es una obligación? ¿Obligación, profe? No ¿Cómo? sé, ¿Obligación? yo ¿Es una creo, obligación? yo creo que es un requisito. Yo también. Yo creo que es un requisito también. Un requisito también. ¿Por qué es un requisito? ¿Cuál es la idea que se entiende acá del requisito o, lo que dijo el compañero, obligación? Porque para trabajar en un grupo de trabajo, sí o sí necesita una cuenta. Sería un requisito. Ah, cuando vos dijiste sí o sí, te entendí como que fuera una obligación. Pero me decís que es un requisito. Entonces quizás esa idea o quizás no te ha resultado muy clara. Para Yo, usar esta computadora, o es como el primero, para visualizar este video, usted tiene que tener instalado tal y tal programa. Para usar esta computadora, o en este equipo de trabajo, usted tiene que tener tal cosa. Yo tengo que cumplir con esto para poder trabajar para usar la computadora en este equipo de trabajo. Yo Es tengo que tener indiferente la decisión propia, digamos. Excede la voluntad nuestra, digamos. exactamente, no es una obligación. Yo no estoy obligada a tener una cuenta. Ahora, si yo quiero trabajar en este equipo de trabajo o si yo quiero visualizar este video, yo tengo que cumplir con algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un requisito, ¿sí? No es una obligación. Yo no estoy obligado como usuario, ¿no? En este contexto del punto 1 o 2. No estamos obligados a ver el video, no estamos obligados a usar la computadora. Por eso dice, hay un aspecto muy importante acá también, es la estructura de la oración. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos que muchas estructuras de verbos aparecen estos infinitivos? Porque aquí dice to view, to use, ¿sí? Bueno, esta estructura es una particularidad también de este contexto en el que este verbo modal must está señalando un requisito. Es como cuando yo les digo, bueno, para poder cumplir con esta tarea, ustedes tienen que realizar ese tienen, you must finish, por ejemplo, ustedes tienen que terminar con este assignment, con este trabajo, ¿sí? Entonces, para poder cumplir con algo, siempre involucra un requisito. Ustedes no están obligados, nadie los obliga a ustedes a realizar esta tarea, ni tampoco tener que entregar es como los requisitos para cursar la materia. Nadie está obligado, pero ahí sí dice, para poder alcanzar la regularidad, usted tiene que cumplir tal y tal cosa. Es exactamente lo mismo. En ese caso, la estructura de este infinitivo ayuda muchísimo a poder entender quizás mejor este uso del verbo must, ¿sí? Acá lo vamos a señalar, es un requisito. Ahora, me interesa el 3. ¿Qué hacemos con el 3? ¿Requisito, deducción o es una obligación? una obligación. ¿Una obligación? Una obligación. Such printers must have a network port or what? ¿Seguro? ¿Alguien tiene otra posibilidad? ¿Algún otro uso que hayan marcado? ¿Se refiere a la 3, profe? Sí. El must have aquí es una deducción. Una deducción.
¿Por qué es una deducción? No es el set printers, si las impresoras deben tener, ¿sí?, una red o una conexión inalámbrica, ¿sí?, como dice O, que permita o que les permita conectarse directamente a una red. Esto, la deducción, a ver si lo puedo explicar de una manera mucho más sencilla como para comparar con el caso 1 y 2. Es como que las impresoras cuentan con eso. Entonces yo como usuario asumo que tales impresoras deben tener una salida, ¿no?, de red o una conexión inalámbrica que permita, como aquí dice O, yo hago una deducción de que debe tener tal y tal cosa que o que les permita, ¿sí?, conectarse directamente a la red. Entonces esto no es una obligación. La obligación tiene que ver con algo que yo tengo que cumplir con eso, ¿sí? Una obligación es algo que alguien me exige un cumplimiento. Las impresoras, si tienen algo, es una deducción. Esa deducción es como, no quiero decir que es como un requisito, pero es como que vendría a ser un parámetro que puede cumplir la impresora. Hay otra palabra en español y no me va a salir, pero bueno, ya cuando me tenga otra idea la voy a poder volcar de otra manera. Pero quizás la connotación es del requisito, pero el requisito es porque es una persona la que tiene que seguir este requisito, ¿no?, que tiene que cumplir este requisito. En el caso de la impresora, yo asumo que la impresora debe tener esta posibilidad del network port, como dice O, yo asumo que tiene eso o que le permite poder conectarse directamente a la red. Esa es una deducción porque nosotros entendemos que la impresora comprende estas dos vías, ¿sí?, posibles. O tiene una red de conexión o tiene una red inalámbrica, ¿sí? Entonces, como es algo que tiene que tener incorporado, no puede ser una obligación porque no es real, no es palpable la obligación. Es más bien algo que tiene, un componente que tiene bueno, en este caso las impresoras, ¿no? Algo que tiene. Por eso es una deducción. Lo mismo sucede con el punto 4. Dice, tales programas deben ser una parte integral, deben ser una parte integral of any induction, de cualquier contenido de inducción. Acá, bueno, acá hace referencia a los trabajos de inducción, a los trabajos en cuanto a metodología de inducción, ¿no? Syllabus son los contenidos o los programas. A cualquier programa inductivo o de inducción se puede interpretar de la misma manera. Entonces, tales programas deben tener una parte integral. ¿Por qué? Porque yo asumo que los programas de inducción, que son todos los que están integrados, deben tener, ¿sí? Es una deducción. Pero acá es muy sutil. ¿Por qué no es una obligación? Porque yo no puedo hablar que el programa está obligado a tener algo. En ese sentido, no puede ser una obligación. En cambio, si yo lo comparo, que teníamos una obligación, me parece, acá, una obligación, requisito, it must have, aquí habíamos dicho una obligación, cada paso debe tener. Aquí, ¿por qué hablamos de la obligación? Porque está empleado como un requisito, ¿sí? Aquí, el requisito, a ver dónde estaba, el requisito va a estar planteado desde el punto de vista de una decisión objetiva, la obligación que tenga que hacer algo, que alguien tenga que hacer algo, ¿sí? En este sentido lo comparamos con esos casos, ¿sí? Aquí también hablamos de una deducción. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el punto 5? Quizás ahí se pueda volver a contrastar el 3 o el 4 con el 5. ¿Cuál es el caso del 5?
El 5 sí sería una obligación. Exactamente. Es una obligación. Aquí, más que nada porque tenemos un contexto donde hay dos must, ¿verdad? Dice, there must be no. ¿Cuál es la interpretación aquí que ustedes hicieron de forma global? No debe haber brechas en la protección de datos y debe funcionar correctamente. Exactamente, esto no es un requisito, que el funcionamiento no es un requisito. Debe funcionar, es una obligación. El que no tiene que haber ningún quiebre, ningún bache en la protección de la información o en el cuidado de la información, no es un requisito, como los anteriores, ¿sí? Tiene que cumplirse con eso, lo cual es obligatorio. El no debe existir es obligación. No debe haber ningún problema con la protección de la información o con el cuidado de la información. Debe funcionar, es obligatorio, ¿sí? Entonces, ahí sí se puede entender cuál es la diferencia con los anteriores. El Such Printers, que sea obligatorio, que debe tener una red, una salida, un puerto de salida o la conexión inalámbrica que permita, es una deducción, porque el o puede tener una cosa o la otra, es lo que yo puedo deducir, ¿sí? Lo que yo puedo entender de ese contexto. Aquí, el que no debe existir es obligatorio. No es una posibilidad, no estamos hablando de una deducción, no es algo que yo creo que puede haber o no una brecha en el cuidado de la información. Es que no tiene que haber. Cuando tenemos esta expresión del there must be no, fíjense que acá está el negativo. No tiene que existir ningún quiebre, ningún bache, ninguna brecha, ¿sí? En el cuidado de la información. Este negativo es lo que hace que este contexto tenga un uso de obligación. Cuando decimos que no tiene que existir tal y tal cosa, significa que es obligación. Significa que yo tengo que cumplir obligatoriamente con algo. En este caso, bueno, que no tenga que existir ningún quiebre acá. Entonces, estamos frente a la obligación. ¿Se entiende el contraste que acabamos de marcar? Por ejemplo, más que nada con el 3 y 4, que fueron casos de deducción, con la obligación, o aquí el requisito, también ustedes lo pueden contrastar o entre un requisito y la obligación. El último que yo coloqué acá, y con este caso yo voy a cerrar la explicación de este verbo para mostrarles finalmente la tablita, cómo va a quedar sintetizado este trabajo de los verbos modales. Aquí yo coloqué este ejemplo porque dice, it takes a lot of time, but I must work on it. Este caso es claramente un caso de, miren aquí, dice, acá habla de una obligación y aquí habla de un requisito, una decisión objetiva. Acá, esto es es una obligación subjetiva. Aquí hablamos de una obligación, como lo hemos visto aquí, si ustedes ven acá donde estaba el de obligación, acá el de obligación referido a algo que tiene que funcionar, ¿sí? Y esta obligación también se puede marcar como objetivo, ¿sí? Como una obligación objetiva. Acá, como una obligación, ¿qué errorcito me está marcando? Ah, no, bueno, en inglés no. Una obligación y una, porque aquí está el error. Decisión subjetiva. Acá hay una diferencia muy grande con objetivo, algo que tiene que funcionar, no es algo que yo tenga que, o que yo considere que pueda ser o no, por eso es una obligación objetiva. Y lo voy a marcar con la última, en donde la obligación, yo tengo una obligación en donde yo creo o yo considero que lo tengo que cumplir, ¿sí? No es algo objetivo, sino que a pesar de que lleva mucho tiempo, dice allí, lleva mucho tiempo, pero lo tengo que hacer. El lo tengo es una obligación, es algo que yo considero que lo tengo que hacer. Por supuesto, a partir de una instrucción
Eso se entiende. Siempre hay un aspecto del que depende, ¿sí? Pero es una decisión subjetiva. Yo lo quiero hacer, sí, por supuesto, es una decisión subjetiva, pero no quita que sea una obligación. Lo tengo que hacer para terminarlo, lo tengo que hacer porque lo tengo que entregar, ¿sí? On it se puede referir a un trabajo, ¿sí? No dice, it takes a lot of time, no tiene una referencia a qué no hay una referencia de qué es lo que se tiene que terminar, qué es lo que involucra tanto tiempo de trabajo, pero puede ser referido a un trabajo de investigación, a un proyecto, a un trabajo práctico que tengamos que entregar, algo que involucre mucho tiempo de trabajo, pero yo decido hacerlo. Ahí sí también se puede marcar una decisión personal, a diferencia del punto 5, pero sigue siendo una obligación. No estaba este ejemplo, por eso también lo quería marcar. Bien, ahora, escuchen lo que van a hacer ustedes para la próxima clase, que me parece que vamos a optar por la próxima semana asincrónico. Ya vamos a ver las sugerencias que podamos hacer con la profe Amalia. Van a trabajar con el punto 2.1 para poder hacer la interpretación de todas estas oraciones. Acá en el punto 1.2 también hay un trabajo de interpretación referido a todas estas oraciones anteriores, y el punto 2.1 referido a todas estas oraciones con el must. Toda esta interpretación la van a hacer ustedes para volcarla de forma asincrónica. Ya les voy a indicar la herramienta. Y el punto 3 de comprensión lectora también lo van a entregar ustedes, ¿sí? Hay dos preguntas muy importantes que tienen que ver con los verbos. Dice, identifique y analice los verbos modales en las siguientes oraciones y responda. Acá tenemos la primera pregunta: ¿qué deben hacer las empresas para competir? Haciendo referencia específicamente al uso de ese verbo modal. En la B, la segunda pregunta: ¿qué debe hacer una empresa para mejorar la experiencia del empleado? Volvemos al contexto y verificamos a qué hace referencia. Esas dos preguntas, si bien tienen, por supuesto, un trabajo de comprensión lectora, está estrictamente relacionado con el verbo modal, ¿sí? Porque en eso se basa la comprensión lectora según el contexto donde se encuentra este verbo, ¿sí? Bien, ahora les muestro la tablita. ¿Se puede ver allí? Sí, ¿verdad? Acá estamos. Y fíjense que acá aparece el verbo can, cannot, could, may, might. Ustedes van a volver con esta grilla, la van a tener aquí a mano, porque, por ejemplo, conmigo trabajaron el verbo might, trabajaron el verbo, no aparece aquí el must. Ah, ya lo voy a compartir en la otra grilla, capaz que quedó con los verbos que la profe les va a mostrar. Bueno, no hay problema, ya lo verifico yo ahora. Ustedes van a trabajar con estas dos listas que yo les voy a compartir en un ratito en el campus, para que trabajen con el verbo modal, el uso y el equivalente, para que se puedan guiar cómo van a hacer la interpretación final y poder corroborar la versión que ustedes van a entregar de tarea, ¿sí? Les quería mostrar porque se van a guiar de estas grillas. Ya subo la segunda, que tiene que haber quedado en la otra plataforma. Ok, con eso terminamos. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, Matías, te escucho. No, solamente quería preguntar porque creo que tampoco está el show en esa tablita. No, por eso ya es lo que justo acabo de decir. La voy a subir a la otra, seguramente tiene que quedar con el trabajo que van a hacer o van a profundizar con la profe Amalia, y no sé, capaz que yo la perdí acá en todos estos archivos. Ya la busco y se las pongo de guía a las dos tablitas. Esta que les acabo de mostrar la van a seguir profundizando con la profe Amalia, y la que van a trabajar conmigo es exclusivamente el can y el could. Pero fíjense acá, si yo vuelvo a mostrarles la práctica, fíjense que acá está, yo les hice una síntesis. Quizás esta no tiene todos los equivalentes como tiene la tablita esa, pero tiene las características que acabamos de marcar. Miren que acá tienen el verbo can, el may, could y might, y el should que acabamos de ver, ¿sí? Ahí enfatiza
el uso de cada verbo modal, pero yo ya lo voy a buscar en la tablita que les acabo de decir. De todas maneras, se pueden guiar con lo que ya trabajamos aquí y con lo que aparece en este cuadrito, con las características y el modo que vimos, que tiene que ver con el uso, ¿sí? De posibilidad, deducción, el uso de un requisito o el uso de una recomendación o el uso de, habíamos visto, de obligación, ¿sí? Todo eso aparece aquí sintetizado, pero ya les voy a mostrar la tablita, ¿sí? Lo mismo que acabamos de mostrar recién. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría para finalizar, yo le quiero dar las gracias